están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de su programa Género y Política en esta temporada increíble en donde, bueno, pues hemos salido a los estados de la República, no a todos porque vamos poco a poco, pero el día de hoy estamos en Metepec, Estado de México. Me da muchísimo gusto saludarla, saludar a nuestra excelente y extraordinaria audiencia que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a nuestras compañeras que están aquí presentes y también a ustedes que están conectadas y conectados en este momento a través de Facebook y de YouTube en Género y Política. Me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Melba, quien nos va a comentar de qué vamos a hablar hoy, pero sobre todo, ¿con quién, Melba? Ayúdame a presentar a nuestra extraordinaria invitada. Gracias, Gaby, gracias, público, gracias a que nos sintonizan en redes. Estamos muy contentas porque estamos iniciando la 9ª temporada, nada más y nada menos, de Género y Política, pero esta vez diferente, cerca de ustedes, cerca de sus comunidades. Hoy Metepec es el primer municipio en todo el Estado de México de estas series de cápsulas, de esos contactos con nuestra militancia, con la ciudadanía en general. Y bueno, el tema de hoy que nos tiene aquí a todas, le titulamos Alerta, los derechos políticos y electorales de las mujeres están en riesgo. Y para ello invitamos a nuestra amiga, destacada feminista, activista a nivel internacional, nacional. Bueno, yo creo que por todos los puntos geométricos, Patricia Olamendi, doctora Patricia Olamendi, ha hecho incidencia en la agenda feminista en nuestro país, esta agenda donde ha logrado diversos logros a las mujeres como abogada, ¿verdad? Ha escrito, inclusive ella ha sido la protagonista de diferentes leyes a nivel penal, en el aspecto penal, en el aspecto civil, en el aspecto familiar. Y bueno, ha hecho que los derechos políticos de las mujeres y electorales pues tengan una letra viva, sean mencionados, sean letra viva en la Cámara, en las constituciones, en las leyes. Y hoy esta plataforma, esta idea, esta intentona, ¿verdad?, del gobierno federal, desgraciadamente, está simbrando esos cimientos sólidos que el amplio movimiento feminista ha logrado, que son nuestros derechos político-electorales. Pero para ello me gustaría que Pati Olamendi, que estás aquí en Metepec, gracias por acompañarnos, pues nos platiques qué es este plan B, de los derechos político-electorales, de qué se trata, en palabras tuyas, en palabras desde tu activismo, y pues te escuchamos y bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes el día de hoy. En verdad aprecio mucho esta oportunidad de tener un público que seguramente son mujeres muy, muy comprometidas. Bueno, ustedes tal vez debemos de partir de la idea de qué es la democracia, porque todos nosotros crecimos sabiendo que México es un país democrático, ¿verdad? Pero muchos años no fue tan democrático, ¿verdad? La democracia es un sistema político que garantiza el ejercicio de los derechos a las personas. Es un sistema donde existe una participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones de asuntos públicos, pero también en la elección de nuestros representantes. La democracia es contraria al autoritarismo, a las dictaduras, donde esto no existe, no está presente. Nuestra democracia ha venido perfeccionándose, mejorando. Yo crecí como estudiante en una época donde pues no teníamos que preocuparnos por las elecciones porque había un partido que decidía quién iba a gobernarnos y cómo iba a gobernarnos, ¿verdad? Y nuestra participación era extremadamente limitada. Más adelante, nuestro país fue construyendo acuerdos democráticos para garantizar varias cosas. La más importante es la certeza de que nuestro voto será contado. Esto que parece muy elemental, pues fue todo una lucha de años, es decir, un voto, una persona, y habrá un organismo que pueda contarlos y habrá confianza de parte de nosotros de que quede la persona por la cual votamos. Este ha sido un proceso larguísimo. Quizá ustedes si piensan en las elecciones hace unos años, dicen, pues yo no lo tenía tan seguro, hasta ahora estoy comprendiendo. Segundo, la democracia te permite participar en los asuntos públicos a través de nuestros representantes.
México no tiene una presencia tan importante en la participación en asuntos públicos, pero sin embargo hemos venido avanzando a través de las leyes de transparencia, de rendición de cuentas, en algunos lugares los presupuestos participativos para decidir dónde van los recursos. Y por otra parte, la democracia te permite el ejercicio de tus derechos, empezando por un derecho que ahorita estamos viendo que es difícil todavía para las mujeres ejercerlo, y es la libertad de expresión y de opinión. No porque no tengamos opiniones. Yo les puedo decir que tenemos muchísimas opiniones de todo lo que pasa dentro y fuera, en la comunidad, en la escuela, en la calle, en lo económico, pero nos enseñaron que calladitas nos veíamos más bonitas, y no es cierto, eso es una mentira. Nunca nos vemos más bonitas calladitas. La libertad de asociación, es decir, poder conformar las organizaciones que queremos conformar, esto es muy importante. De hecho, los partidos políticos tienen esa posibilidad de asociarse para la defensa de intereses comunes. Y bueno, es una libertad que en México hemos venido poco a poco construyendo. Y la libertad de reunión y de protesta que va ligado. Es decir, las personas tenemos el derecho de criticar, de cuestionar, de protestar, cuando desde nuestra perspectiva consideramos que no se están haciendo las cosas correctas. Algo que está muy cuestionado últimamente es precisamente la libertad de expresión, porque las autoridades no les gusta que los critiquen, pero la libertad de expresión implica eso. Yo puedo opinar, decir y hacer. Y los procesos electorales, que implica que sea transparencia, que existan mecanismos donde puedas protestar cuando esos procesos no son correctos, y que exista una contienda justa, igualitaria. Y si ustedes se dan cuenta, el país ha venido cambiando. Tan hemos cambiado que vemos que el tiempo de la radio, de la televisión, de los medios, lo tengan los mismos contendientes, que tengan los recursos para hacer campaña. Todo esto ha significado un avance muy importante en nuestra democracia. Hoy yo pudiera decir que la mayoría de nosotras confiamos en las instituciones que vigilan la democracia, y cada día creemos más que nuestro voto y nuestra opinión cuenta y se cuenta. ¿Qué es lo que pasa con el llamado Plan B? Propuesto por el partido Morena, encabezado y difundido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que todo eso que conocemos, todo eso con lo que hemos empezado a convivir, desaparece. Desaparece y nos regresa a la época de la incertidumbre, de que el control de nuestros votos estará dado por el propio gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Regresa, desaparece incluso algo que es muy importante y que ustedes seguramente lo viven, todo el mecanismo distrital para el conteo de votos desaparece. Desaparece el 84% del funcionariado del INE y todos los cargos, es decir, queda un cascarón sin gente abajo. ¿Qué significa esto? Que la elección va a ser un caos. Desaparecen incluso algo que tenemos confianza cuando vamos a pedir nuestro INE, que la persona que nos va a atender es una persona confiable. ¿Alguno de ustedes tiene duda de ir a sacar su INE? Ya se nos volvió normal. Pues desaparecen esos módulos para sacar tu INE. Y todo pasa al control del gobierno. Nuestros datos, nuestros votos, nuestras instituciones que cuentan, nuestras opiniones, y viene a conformarse un caos. Yo creo que el Plan B es francamente la desaparición salvaje de las estructuras democráticas y con una afectación gravísima
a los derechos de todos nosotros, de todas nosotras. Ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni un voto serio, seguro, certero. ¿Y qué va a pasar entonces con las otras libertades, con los otros derechos? Si esto no lo podemos controlar, ¿qué sigue después? En este momento yo diría que el plan B es negar la democracia, golpear a la democracia y conducirnos a un régimen de control con tintes altamente autoritarios. Por supuesto, Melba. Yo creo que escuchar a la doctora, por supuesto, nos lleva a, yo creo que ahorita que muchas lo escuchamos, nos quedamos de cómo, o sea, cómo que ya no vamos a ir al INE, cómo que ya no, porque lamentablemente pues no tenemos clara la información, porque lo que nos cuentan es otra cosa, ¿no? Lo que nos ponen es que el INE sale muy caro y que entonces hay que ahorrar y hay que desaparecerlo, pero no vienen con ello las letras chiquitas y las consecuencias de ellas mismas. Por ejemplo, doctora, yo quiero que nos ayude justo con la importancia de que las mujeres conozcamos esta información, conozcamos nuestros derechos políticos, por supuesto, a votar y a ser electas, y que también va a afectar este plan B, la paridad, que va a quedar en manos de los partidos políticos, que ahora, bueno, el INE fungía como un árbitro que decía, a ver, partido, no estás cumpliendo con la paridad, vas para atrás, esto no pasa. Pues ahora eso ya se acabó, los partidos van a decir si hay paridad o no, va a quedar en ellos y vamos a tener también muchas consecuencias las mujeres, y por ello yo quisiera preguntarle, por supuesto, la importancia de que conozcamos nuestros derechos y que estemos enteradas de esta situación y cómo nos va a repercutir. Bueno, creo que lo que tocas es muy importante porque las mujeres en México siempre decimos tenemos derechos, no los conocemos, pero tampoco los puedo ejercer. Una de las quejas mayores, pues sí tengo derechos, pero pues cuando quiero hacer valer mis derechos ante las autoridades, pues casi nunca funciona esto. Porque los derechos humanos requieren dos cosas para operar. Recursos que el gobierno debe poner, les pongo un ejemplo, el derecho humano al agua, ¿verdad? Pero si no hay un recurso y medidas, acciones de gobierno para asegurar que la población sin agua vaya teniendo ese recurso, pues no lo vamos a tener. Tenerlo en la ley no es suficiente. Y requerimos políticas públicas y acciones, como yo decía, encaminadas al cumplimiento de esos derechos. Y ahí viene el problema de esta reforma. Las mujeres logramos en el 2014 que exista la paridad. Yo les diré, las que quieran ser regidoras, diputadas, presidentas municipales, gobernadoras, lo que quieran, éntrenle, porque este es el tiempo de la paridad. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una regla establecida en la Constitución. El 50% de los cargos de elección a todos los niveles es para las mujeres. Eso lo logramos después, fíjense, de que las mujeres llegamos tarde al voto. En México se reconoció en el 53 nuestro derecho a votar. Poquito más de 70 años tiene apenas. Exactamente, pero además ya venía desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que teníamos derecho a ser electas en condiciones de igualdad a todos los cargos de elección y representación. ¿Qué pasa? Esta reforma pone frenos a un tema que para nosotras es fundamental, y díganme ustedes si no. ¿En dónde participamos más las mujeres? En el municipio. Es donde más queremos opinar, donde más incidencia tenemos. De una u otra manera, es nuestra vida común. La reforma va a dejar en manos de partidos si postulan mujeres o no en los municipios. Ahorita solo tenemos aproximadamente un 25% de mujeres participando en los municipios, después de muchos años que estuvimos luchando, porque hasta hace 15 años solo era el 5% de mujeres en los municipios. Con la paridad hemos avanzado. Las gubernaturas, los partidos no quieren dárselo a las mujeres,
Van de candidatas porque los obligó el INE. ¿Qué hace el INE y qué hace el Tribunal Electoral? Esto es importante. ¿El INE qué ha hecho? Ha operado que la paridad se cumpla. Ha garantizado medidas y le dice al partido, no estás cumpliendo. ¿Por qué no estás cumpliendo? Porque te faltan candidaturas. En las plurinominales la lista tiene que encabezarla una mujer. ¿Por qué? Porque si no, no logramos la paridad. En los municipios te falta regidurías, te faltan más mujeres en estos cargos. En gubernaturas tienes que postular mujeres. ¿Por qué? Porque tienes de alguna manera que lograr esa paridad. Es decir, y lo otro que es muy importante para todas nosotras, 2 son los obstáculos para que las mujeres podamos participar libremente en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales: la pobreza y la violencia, porque nos paraliza, impide que nos dediquemos a otras cosas. Si estamos todo el tiempo afligidas de cómo sobrevivir al día siguiente para nosotras, nuestros hijos, si vivimos un clima de terror, de violencia, que totalmente nos impide participar en lo demás. ¿Qué ha hecho el INE? ¿Qué se ha hecho en la ley? Crear un tipo que se llama violencia política contra las mujeres. Porque sabemos que la violencia está dentro de nuestros hogares, pero también fuera de nuestros hogares. Y cuando queremos participar, siempre dicen, mejor no opines, tú no sabes, no esto. Entonces las mujeres nos da temor participar. Y la otra también es que no queremos que lleguen violentadores a los cargos públicos, porque cuando llegan agresores, favorecen a los agresores. ¿Qué hizo el INE en la pasada contienda electoral? Le dijimos al INE no a los agresores ni deudores alimentarios. Y el INE puso un lineamiento: no a los agresores del hogar, de violencia sexual, ni deudores. Y eso permitió que muchas candidaturas fueran retiradas muy a fuerza por los partidos políticos, incluyendo la candidatura a una gubernatura en el estado de Guerrero. Es correcto. Pues, Pati, es lamentable primero escuchar todo lo que hemos transitado las mujeres, todo lo que hemos logrado, y que hoy por hoy está en riesgo esa plataforma, ese modelo que hoy existe, y ese INE que nos mandataba, nos decía por aquí es el camino, el PRD está mal, el PRI, el PAN, todos los partidos nos podía observar, y las candidaturas, el tema de registro, podía decir, te cancelo tu registro y ahora tienes que registrar a las mujeres con inclusión, con criterio de competitividad. Yo solo quiero regalar esta información en cuanto a la Ley General de Partidos. Tenemos una ley en México que se llama Ley General de Partidos. En el artículo 5º, párrafo 3, dice que todos los partidos en México, de cualquier color, deben postular a las mujeres con criterios de competitividad, que ese 50% sea en lugares donde se gana, ¿verdad? Donde el partido va a ganar, pues lanza el 50%. Si el PRD tiene 10 distritos que va a ganar, pues ¿cuántas mujeres deben ser? 5 mujeres de esos distritos. Y garantízales la participación en igualdad de condiciones para que lleguen a ocupar una curul, para que lleguen a ser regidores, regidoras, para que lleguen al Senado, en todos los niveles. Y como dice Patricia Olamendi, ¿no? Y bien cierto, el municipio es el primer contacto que tenemos las ciudadanas, los ciudadanos con el gobierno. Y también es esa primera plataforma que las mujeres podemos llegar a ocupar un espacio de poder. Y hoy está en riesgo esta plataforma que tenemos ya conquistada, este derecho humano, que según nuestro artículo primero de la Constitución dice que son irrenunciables nuestros derechos, que no se puede negociar. Pero fíjense, hoy lo están tasando, lo están cortando, le quito, le pongo. No, el derecho humano debe ser universal. Lo debemos de gozar en plenitud las mujeres, los hombres, los ciudadanos en general. Y pues
es para la reflexión, detonar esta reflexión, que estamos en alerta feminista, estamos en alerta de mujeres, en alerta ciudadana y que requerimos unificarnos, ¿verdad? Articularnos con todas ustedes, las que nos escuchan, las que están aquí, con Metepec, con los 125 municipios del Estado de México, con toda la República, para defender la democracia en nuestro país, para defender nuestros derechos ya adquiridos, ya conquistados, ya garantizados, que ya estaban garantizados. Hoy, ¿cómo los vamos a garantizar? Lo que costó, las luchas. O sea, imagínense, las sufragistas, Melba. Sí. Ahorita yo creo que han de estar... Ahora vamos a tener que ser nosotras, las nuevas sufragistas, que peleen por defender nuestros derechos políticos, Melba, doctora. Vamos, para que lo dimensionemos, nos regresamos como 100 años atrás. Y esas mujeres que murieron en la lucha, porque hubo muchas mujeres que murieron por defender nuestro derecho, para que pudiéramos siquiera votar. O sea, el sufragio, poder emitirlo, fue muy difícil, fue el resultado de una lucha que costó vidas y que ha seguido costando. Hemos tenido candidatas que han sido asesinadas en la puerta de su casa, porque la violencia política también llega a esos niveles tan crudos. Entonces, imagínense todo lo que ha costado y que ahorita nos digan que despertemos y que de qué queremos nuestra nieve, porque lo soñamos, porque ya no más. No sé si me permiten, yo quisiera que antes de que termine este primer segmento, escuchemos a una de ustedes y que nos digan, ¿estaban enteradas? ¿Cómo les cayó la noticia? ¿Qué opinan? ¿Y qué hacemos, compañeras? Cuéntenos, por favor, si me ayuda producción, con nuestras compañeras, ¿quién nos va a ayudar a participar? Como en la escuela. Adelante, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Verónica, pero sí no estábamos enteradas en cuestión de todo lo que, y sí nos enteramos cuando que queríamos ser también participantes en la política, ¿verdad? Pero ahorita que, como ustedes nos están comentando todo esto, pues yo creo que sí hay que alzar la voz también nosotras como mujeres para poder seguir pues con nuestra INE, con nuestra voz en alto, y pues sí se nos hace así como cuando no queremos ya oír política porque siempre oímos lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que sí necesitamos alzar la voz y seguirnos apoyando para poder seguir cambiando todo esto que tenemos, ¿no? Que sí nos ha costado mucho trabajo. Compañera, gracias. Muchas gracias. Pues no tiene que oír lo mismo. Si no le gusta un candidato o una candidata, dígale, no nos gusta, propon cosas completas. Con esto, diferentes, representan nuestros intereses. Para eso también está nuestra libertad de expresión y de rendición de cuentas. Hay que obligarlos a que rindan cuentas. Esa es la maravilla de la democracia, ¿no? Que hoy está en riesgo. Que hoy está en riesgo. Y es nuestro derecho humano también, Así a exigir es. y hablar. Pues Melba, doctora, yo voy a despedirme de este segmento porque yo quiero que también nuestra compañera Julieta, que ya está acompañándonos en estos momentos, esté de este lado con ustedes, que también tenga el placer de platicar con nuestras compañeras. Entonces, yo me despido de ustedes, me despido de Género y Política, las vamos a dejar en este corte con esta extraordinaria semblanza. Muchas gracias, doctora. Melba, yo las voy a dejar con Julieta. Bueno, pues estamos aquí en nuestro laboratorio, este momento de los ingredientes para poder erradicar sí o sí la violencia doméstica. Y bueno, yo aquí me encuentro con varias dosis, ingredientes de lo que va a funcionar y de lo que no funciona, ¿verdad? Porque ya no queremos más violencia en nuestros hogares. Y bueno, creo que lo más importante es generar relaciones de respeto. Miren, no se deja, está muy pegado esto, miren, ay, a ver si no, está pegado. Vamos a agarrar otro ingrediente a ver si se impulsa, es generar relaciones de respeto. Los niños, niñas, adolescentes, en este espacio que es la hoguera, en este espacio que es el intramuros, es donde siempre se desarrolla más la violencia. No queremos que haya mujeres violentadas, no queremos que haya niños violentados, que los vínculos de las relaciones intrafamiliares sean con amor, con respeto. Pero sobre todo en esos espacios intramuros, pues se han generado hasta feminicidios, crímenes, que son esos crímenes de odio. Entonces, para poder erradicarlos, ya se me desapareció aquí mi ingrediente, para poder erradicarlos necesitamos la familia. Necesitamos esas políticas públicas también, que el Estado contribuya
para dar esta plataforma de una nueva forma de vida en esos espacios. Y bueno, desde el Organismo Nacional de Mujeres, desde Género y Política, desde ese espacio en Puebla, en diferentes estados de la República, queremos ir hombro a hombro para poder erradicar ese tema que no funciona, y queremos un México libre de violencia, mujeres que vivan realmente el derecho humano que establece nuestra Carta Magna, nuestros tratados internacionales, que puedan vivir, transitar desde sus casas, en el espacio público, cero violencia. No queremos tolerar la violencia, ni una más, ni una menos, y pues aquí estamos de hombro a hombro para erradicar la violencia de género en el hogar, la violencia doméstica, ni una mujer violentada más, niña, adolescente, y estamos aquí para erradicar ese tema sí o sí. Hola, pues ya estoy aquí yo, Julieta Camacho Granados. Les saludo con muchísimo gusto y sobre todo estoy súper contenta de estar el día de hoy aquí acompañando a la doctora Patricia Olamendi, y por supuesto muy feliz de que todas ustedes estén aquí con nosotras también en esta grabación. Y pues bueno, ya continuando, después de ver la reseña y la amplia trayectoria que tiene la doctora Patricia Olamendi, pues yo le quiero preguntar, como ya pudimos ver, pues ella fue diputada, pues ya en un periodo pues algo complicado, y yo quiero preguntarle, fue legisladora por el Partido Mexicano Socialista a fines de los 80, no existía la paridad, no existían muchas cosas ni muchos avances de los cuales hoy gozamos las mujeres, todavía era una que otra mujer que andaba por ahí metida en política, y yo quiero preguntarle, doctora, si nos puede contar pues cómo fue este proceso, a ver cómo es que llegó a ser diputada, y también si nos puede ayudar, ahí ya van dos preguntas, si nos puede ayudar, por favor, pues a decirnos qué sigue, cuál es el reto, usted que enfrentó pues un reto en los 80s, ¿no? Gracias. Bueno, yo provengo de la alianza de todas las izquierdas de México en los años 80s. Crecí al lado de personajes a los cuales respeto y creo que son los grandes demócratas de México: Gilberto Rincón Gallardo, Eberto Castillo, Arnaldo Córdoba, el papá del actual presidente del INE, hombres y mujeres, que en aquellos entonces militar en la izquierda estaba casi prohibido, porque pues el partido de Estado solo reconocía a sus satélites, así como ahora hay satélites de Morena, con el Verde y el PT, perdón que lo diga, pero siguen haciendo el mismo trabajo sucio que otros hicieron en el pasado. Esos partidos ya hay que mandarlos a sus casas, ¿verdad? Esa unión de la izquierda crea el Partido Mexicano Socialista, y yo tuve la oportunidad de estar muy joven como dirigente nacional del partido. Y bueno, viene el proceso electoral y algunos decían, pues ¿para qué te metes a ser diputada? Yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a entrar a ser diputada? Soy dirigente nacional del partido, pero cubro todos los requisitos, ¿verdad? Las listas llenas de hombres, por supuesto. Y yo me metí en una contienda interna en el partido y gané el primer lugar. Y eso me llevó a entrar como legisladora en el 88, 91. En ese ínter, que la izquierda íbamos por un lado, por primera vez todos unidos, aparece un movimiento de personas que habían salido del PRI y exigían la democracia. El movimiento que encabezó, como ustedes saben, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, exigiendo transparencia y vida democrática. Y finalmente nosotras, gracias a esa solidaridad inmensa que tenía Eberto Castillo, que era nuestro candidato a la presidencia, él dijo algo muy sentido: yo no voy a ser obstáculo para que la democracia llegue en México. Y si tenemos que apoyar este movimiento, hay que apoyarlo. Y él cede su candidatura a la presidencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento. De ahí viene un quiebre porque
la gente empieza a pensar que las cosas iban a cambiar en el país. Y a mí me tocó vivir pues, en muchos estados del país cómo la gente se movilizaba en apoyar al ingeniero Cárdenas como candidato ya también de la izquierda en México. Y eso me lleva a la Cámara de Diputados a vivir todo lo que hoy quiere regresar. Por eso para mí tiene particular significado estas reformas autoritarias y retrógradas que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. En aquel entonces la calificación de la elección era en la Secretaría de Gobernación. Era quien contaba los votos y tenía las urnas. Y en esa Secretaría de Gobernación, siendo secretario Manuel Bartlett, se cambiaron las actas de todos los distritos del país. Era impresionante cómo las actas de Sonora era la misma letra de Veracruz o de Yucatán. El gran fraude que se armó para imponer nuevamente al candidato del partido de Estado. La calificación la hicimos en esa Cámara de Diputados. Yo tuve el privilegio de ser la representante del ingeniero Cárdenas en la calificación presidencial, porque como abogada, la mayoría de mis compañeros no eran abogados, entonces dijeron, pues vete, te toca. Y nos fuimos a esa defensa con otros 2 compañeros de Michoacán, y fue un agotamiento impresionante. Todo el aparato del Estado evidenciado el autoritarismo, incluso perdieron la vida 2 colaboradores cercanos del ingeniero Cárdenas que en ese momento estaban llevando parte del litigio electoral. Para mí fue un gran triunfo lo que hicimos desde la izquierda. Bueno, tuvimos al ejército adentro de la Cámara con cartucho prácticamente cortado. ¿Y ahora otra vez? Y ahora otra vez. Entonces, creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Yo llegué a ese congreso ya siendo feminista, y para quienes todavía tienen prejuicios con el feminismo, ¿por qué yo abrazo el feminismo? Porque el feminismo es una filosofía política que busca la igualdad entre todas las personas, entre hombres y mujeres, y busca las oportunidades para todas las personas. Creo que eso es lo más importante de esta etapa. Y bueno, pues hicimos muchas cosas para ser tan poquitas las mujeres en aquel entonces. No llegábamos, pues no llegábamos ni al 10%, éramos 40 y tantas mujeres, hicimos una revolución. Pati y Yuli, todas las que nos escuchan, yo digo, ay, ¿cómo Pati? Primer lugar. Y nosotros que tenemos paridad, acciones afirmativas, bueno, todo, ahora sí que rompió todo obstáculo, lo trascendiste, hiciste incidencia, activismo, y bueno, ese tema de abrazar la militancia en el feminismo creo que es bien importante. Creo que antes yo me sentía también, y me tocaste un tema, ¿no? Me sentía así como de closet, ¿no? Yo decía, no tengo que decir que soy feminista porque me van a ver mal, porque también vivimos un tipo bullying, ¿no? Una discriminación de que, ay, no, la feminista ahí viene, la rara, ¿no? Y no, el feminismo es esto. El feminismo es una plataforma de igualdad sustantiva. Y me encanta porque es la igualdad de hecho, no nada más de derecho. Porque pueden decir, todos somos iguales, pero sienten esa igualdad en la economía, sienten esa igualdad en la participación política, la tenemos que sentir, la tenemos que hacer viva. Entonces creo que es bien importante el recorrido que nos acabas de hacer. Y yo creo y invito a esta reflexión. Así como tú tejiste de adentro del partido, desde las izquierdas, toda una plataforma, creo que estamos llamadas las mujeres a esta cuarta ola, o no sé llamarla quinta ola, en defensa de esas sufragistas, en memoria de todo lo que han hecho, volver a articular a las mujeres y de hoy desde la ciudadanía, desde los partidos políticos, a hacer incidencia. Y recuerdo esta frase como abogada también, ¿no? O este principio, ¿no? No puede ser juez y parte. No puede ser que la Secretaría de Gobernación califique a los mismos candidatos, a las candidatas. Por eso el INE también tuvo todos sus logros, por eso se logró tener un INE que es alguien ajeno al interés partidario, que puede calificar y preservar la certeza y la transparencia, la objetividad,
en los procesos electorales y hoy está en riesgo esa certeza. Entonces es complicado y bueno, también la frase, Patti, si me permiten, Yuli, un voto, un ciudadano. O sea, es bien importante cuidar ese voto ciudadano, esa boleta que ustedes, los que nos sintonizan, ustedes van y tachan, cruzan su opción, ya no va a estar preservada y cuidada, porque todo eso era todo el aparato del INE que organizaba, que capacitaba, la credencial para votar. O sea, imagínense, todo ese sistema democrático hoy está en riesgo. Requerimos hacer esa reflexión y sí o sí defender. Y yo creo que para las mujeres la democracia tiene un particular sentido, porque nos permite, las mujeres siempre hemos vivido bajo el control de la familia. Yo no vengo ni de familia de políticos ni de familia de ricos. Yo tuve que trabajar desde los 15 años para pagarme los estudios y quizá la fuerza que me dio la convicción del feminismo fue tener la voluntad de que yo puedo y todas las mujeres podemos. Porque es tanto lo que nos dicen que no podemos, que empezamos a creernos muchas veces que estamos hechas como complemento. No somos complemento de nadie, ni nacimos de ninguna costilla. O sea, somos seres humanos independientes, pero para llegar a que se nos reconociera como seres humanos, ha sido todo un logro. ¿Y saben cuándo se reconoció que las mujeres éramos seres humanos? En la Cuarta Conferencia de Derechos Humanos en Viena, en el 2003 y 93 se empezó a discutir si los derechos de las mujeres eran humanos. O sea, todo esto. Entonces, yo les diría, a mí qué me ha servido en mi vida personal y profesional. Saber que valgo, que no soy desigual, que no soy menos que un hombre, que tengo las mismas capacidades y que las oportunidades las tenemos que construir para todas. Y eso hace el feminismo. Yo no quiero que mis nietas vivan la mitad de los obstáculos que yo viví. Yo digo que en la vida hay dos grandes carreras por la vida. La de los hombres es una carrera sin obstáculos y las mujeres llenas de obstáculos. Tenemos que empujar y acabar con esos obstáculos. Y hoy en día que las mujeres hemos logrado en México derechos políticos, electorales, derechos en diferentes campos, no los podemos perder. Esto llegó para quedarse, porque las de atrás, las jóvenes de atrás, merecen un mejor futuro que nosotras. Las niñas merecen un mejor futuro que nosotras y merecen vivir con oportunidades, sabiendo que valen, que pueden, que van a cambiar. Esa fue mi convicción toda la vida. ¿Y qué hice en toda mi vida y qué he hecho? Nunca permitir que nadie me ofenda ni me haga menos. Y eso es lo que tenemos que hacer las mujeres. Cuando nos decidimos, paramos lo que sea. Eso tiene que quedarnos muy claro y no puede haber retroceso. Así es, doctora. Bueno, y yo quiero hacerles una pregunta acá a nuestras participantes que están el día de hoy. ¿Alguna de ustedes en algún momento ha sentido miedo, temor, vergüenza, pena, etcétera, para lanzarse a algún puesto político, aunque sea la colonia de su... Así es. A ver, alguien que nos quiera contar su opinión, alguien que haya enfrentado esta situación. ¿Nadie? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Alguien quiere ser regidora, diputada? También. Pues yo creo que sí, si no, no estarían cercanas a un partido político. Sí, claro. Pues para eso es la política, ¿no? Y no importa, hasta jefa de manzana, o sea, presidenta de su colonia, funcionaria. meter oficios y llevarlos, pedir firmas. Algo que es eso. importante decir es que la paridad no solo es para los cargos de elección. Nosotros logramos en el 2019 que la paridad sea en todo. Es decir, abrimos las oportunidades, ahora sí que tiramos el portón enorme que había y en lo que estés puede estar en paridad en todos los cargos públicos. Esto es importante saberlo. Yo no quiero ser diputada, pero quiero ser funcionaria, pues adelante. Okay. Acá tenemos una participación, por favor. Bueno, escuchando a la señorita, la verdad para nosotras como mujeres sí es muy difícil trascender, crecer. Por mi parte ha habido, no sé, el interés de forjar
un futuro para mis hijas. Yo vivo y trabajo para mis hijas. Desgraciadamente hay obstáculos, como lo dicen, y lo que uno quiere como madre es dejar a nuestras hijas o nuestros hijos con un bienestar, ¿no? Finalmente nos ponen trabas y demás. Yo en lo personal me preocupa y me ocupa el dejarles, no sé, una casa. Pero ¿qué pasa? Que no hay la oportunidad porque no trabajas, porque no tienes esto, porque no tienes el otro, ¿no? Finalmente son trabas y obstáculos. Entonces, esa es mi prioridad para mí como mujer, como dice, si es verdad y es la realidad. Nosotras nos estábamos quedando abajo y finalmente queremos en grupo, en sociedad y como sea, levantar la voz. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y felicidades. Y agregar, justamente por eso es que tenemos que involucrarnos y participar políticamente, porque nosotras como mujeres somos quienes enfrentamos y sabemos cómo está la realidad para nosotras. A veces dicen, ay, es que a ti te van a mantener, y ya al final el marido te deja en la calle. ¿Cuántos casos no sabemos de mujeres que los maridos las maltratan, las dejan sin nada, ellas nunca trabajaron, no tienen experiencia? Entonces justamente por eso tenemos que participar, involucrarnos en política, meternos y ayudarnos y echarnos la mano entre nosotras, que eso es la sororidad. Así es, y por eso la vacuna, así como hay una vacuna anti-COVID, la vacuna contra la doble jornada, sistema de cuidados que tú vives, que también es lo que yo vivo, lo que muchas mujeres vivimos, cuidar y hacer que nuestros hijos tengan algo, pero nos atraviesa el obstáculo de la feminización de la pobreza, el sistema de cuidados, la doble jornada, y dices, ¿a qué horas voy a registrarme como regidora, no? Por eso viene la paridad. Por eso la paridad y las acciones afirmativas son, ok, a ese 50% que está rezagado, ocupado en los niños y esto, vénganse a ocupar un cargo de elección popular. Vénganse a la escuela a ser directoras, vénganse, o sea, esa paridad te abre la puerta para que demos ese brinco y aquí ocupemos un espacio. Y por eso desde el Organismo Nacional de Mujeres, desde Género y Política, vamos a seguir haciendo estas cápsulas, estos programas informativos para que nos empecemos a unificar. Y nos coadyuvemos sin violencia y con nuestros derechos humanos garantizados. Pues bueno, pues en este momento cerramos este segmento y regresamos en breve momento. Gracias. La violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Género y Política, muy bien acompañada por Melba, por la doctora Patricia Olamendi, por supuesto con todas ustedes, y por supuesto también saludar a quienes nos siguen desde nuestras redes sociales. Les invitamos a que compartan este programa. Justamente el objetivo es que se difunda esta información y que juntas como mujeres pues podamos empoderarnos y ejercer nuestros derechos. Y pues en este sentido, doctora, como ya nos platicaba nuestra compañera, pues evidentemente las mujeres enfrentamos un montón de obstáculos, muchas barreras, algunas externas, algunas también internas que hemos interiorizado. ¿Cómo hacer valer nuestros derechos? ¿Por dónde empezamos, doctora? Bueno, lo importante es que todas tengamos claro que la Constitución hoy en día mexicana nos otorga muchos derechos. Yo creo que lo primero es tal vez hacer un círculo de estudios para conocer todos los derechos. Usted planteaba la vivienda ya está establecida como un derecho humano. ¿Cómo le hago para que ese derecho se cumpla? Pues lo primero que tendríamos que hacer es plantear el problema que tienen las mujeres que han trabajado muchísimo, pero que no tenían un salario. Porque si yo les contara en realidad lo que las mujeres con el trabajo doméstico y de cuidados le aporta a México, le aporta el 27% de la riqueza de este país. O sea, nosotros tronaríamos la economía de este país si tuviera que reconocerse ese trabajo, porque nuestro trabajo no lo cobramos. Entonces nos dicen, pues eres ama de casa. Y entonces ya me... No, bueno, eso de no haces nada, yo no sé, yo fui madre, jefa de familia con mis hijos, porque me pasó como a muchas mujeres, nos pasan
que nos quedamos solas con los hijos y asumir, porque en este país ustedes saben que solamente 2 de cada 100 niños reciben una pensión alimenticia. Porque, por favor, ayúdenos los hombres a promover que se a cumplir las obligaciones alimentarias. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues organicémonos. Las mujeres no nos organizamos. Ese es nuestro problema. Podemos juntarnos 10, 12, 15 y decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que en el municipio tengamos derecho a la vivienda? Porque los municipios tienen terrenos que son propiedad del municipio, tienen lugares, se puede hacer un programa de financiamiento para esas viviendas. Pongo este ejemplo, pero nos podemos organizar para todo lo demás. Y reconocer también que el trabajo doméstico tiene un precio. Yo les decía que de la reforma que me siento más orgullosa, además de haber creado el tipo penal de feminicidio y todo lo demás, es una reforma que hice para que el trabajo doméstico y de cuidado se reconociera. Y esa reforma es que las mujeres, al momento de separarse o divorciarse, tienen derecho al 50% de todo el patrimonio familiar. Aunque la casa esté en nombre del marido, aunque el auto esté a nombre del marido o los muebles, el 50% le corresponde a las mujeres. Esa reforma que hice yo a principios de los 2000, ya la Corte la validó como un mecanismo obligatorio para todo el país. Entonces, empecemos también por conocer esas cosas que son importantes. Segundo, organizarnos. Otro de los problemas más graves que ha hecho este gobierno es que su primer circular del gobierno fue decir no a las organizaciones de la sociedad civil. Nos quitó el derecho a organizarnos. Retomemos ese derecho. Por una acción, empecemos a hacer grupos por una acción. Yo en verdad se los digo, a veces me da risa a mí cuando hemos hecho cosas para las mujeres, pero una vez fuimos a protestar 5 mujeres, 5, a protestar por una ley horrible que quería sacar la Ciudad de México, que era legitimar a todos estos explotadores sexuales y gente que alquila los vientres de las mujeres, supuestamente con fines no lucrativos, pero que es un gran negocio la explotación de los cuerpos de las mujeres, enorme, tanto en prostitución como otra cosa. Fuimos 5 mujeres a protestar. Yo me dio risa, pero 5 mujeres les dijimos de lo que se iban a morir casi todos los legisladores de la Ciudad de México. Salimos y la ley se cayó. Y éramos 5. Lo único que nos falta es ganas de decir y hacer todo lo que tenemos aquí, que no lo hacemos. Y yo creo que a veces las mujeres tenemos que romper esas ideas, estereotipos, costumbres, prejuicios que nos metieron desde niñas y transformar nuestras vidas. Este país se sostiene por el trabajo de las mujeres. Se sostiene por la aportación de las mujeres. Perdonen que lo diga, no es que tenga un problema con los hombres, hay algunos hombres muy buenos y muy decentes, otros no tanto. Pero este país se sostiene gracias a nosotras. Y si nosotras no cambiamos, el país no va a cambiar. Y si nosotras no nos confiamos entre nosotras mismas, no va a cambiar. Yo lo que digo es que ya es tiempo de las mujeres y es tiempo de la protesta. Es tiempo de decirle a la gente que ya no estamos dispuestas a seguir aceptando lo que hemos vivido ni lo que vivieron nuestras madres o nuestras abuelas. Y no queremos ese futuro sin esperanza para nuestros hijos y hijas. Entonces, si no cambiamos y vamos a un autoritarismo, a un control del gobierno, a una militarización, a esto, ¿qué va a ser de nuestro futuro? Nos enfrentamos a muchos desafíos en este momento y quizá el más grave es el que estamos viviendo.
Nos los vendieron como oveja, pero resultó ser un lobo. Sí, Pati. Y fíjate que hoy recuerdo esta sentencia por compensación, que me encantó. Yo dije, wow, esta sentencia, que también es importante socializar información y tiene que ver con la propuesta de ley, que hoy sé que vino de ti y se aprobó, pero una sentencia por compensación es otra cosa que esta parte de en un divorcio necesario, se divorcian voluntario puede ser, pero solicitó, la mujer, en este caso solicitó que se le compense todo durante el matrimonio, salarios caídos por haber dedicado al trabajo doméstico. La Suprema Corte de Justicia, que tiene un programa que se llama La Corte al Día, estudió todo el asunto y dijo sí, y por compensación le pagaron, hasta hace una tabla muy interesante, donde dice las horas que yo dediqué a la crianza, las horas que dediqué al trabajo del hogar, las horas que dediqué, pues me evitaron ir al ejercicio, me evitaron estudiar, no pude hacer esto, no pude registrarme tal vez para una regiduría, ¿no? Entonces, todo lo privado, ella en resultados pues no hizo nada público, ¿no? Y su esposo, pues como tenía cuidado todo lo privado con ella, pues él sí creció, sí se empoderó, fue director, ascendió, todo eso, y entonces la Corte resuelve que le tienen que pagar salarios caídos. Y hoy en México existe eso, ya está reconocido, pero sin embargo es por medio de un litigio, ¿no? Y porque esta persona tenía... Ya puede ser, tienen que plantearlo los jueces. Los jueces ya lo pueden hacer dentro de su sentencia. Aunque no lo pidan las mujeres. Pueden ir más allá porque es un derecho humano, ¿no? Y ya está reconocido. Pero imagínense, eso ha sido de logros feministas, de agenda de incidencia, que se va abriendo esa posibilidad. Vénganse al feminismo. Entonces, vénganse a militar, a ver quién dice yo, quién no está trabajando en su casa, quién no hace el trabajo doméstico. O sea, todas hacemos trabajo doméstico. Todas. Y de repente son la 1 de la tarde y corres, ¿no? El niño, la comida, y van a ser las 6 y así esa agitación, ¿no? O sea, ¿quién no lo siente? ¿No? ¿Quién no lo vive? Eso estamos viviendo las mujeres. Necesitamos organizarnos, empoderarnos, informarnos. Hoy están las redes. O sea, yo veo Facebook, veo todo, pero también hay que ver noticias, o sea, ayudarnos por parte de la Organización Nacional de Mujeres, de nosotras, aquí Pati, Julieta, ahorita vamos a proponer este mecanismo de articulación, ¿no? Porque ¿qué sigue? O sea, venimos aquí. Yo creo que sigue a la articulación, pero sigue algo que hay que poner en claro, porque las mujeres seguimos haciendo política con las reglas de los hombres. Así es. Y las mujeres tenemos que cambiar las reglas de la política. Yo he dicho siempre hay que feminizar la política, porque la única manera es que las reglas de nosotros, esto que estamos hablando de lo cotidiano, el cuidado, la casa, las obligaciones, etcétera, tienen que ajustarse también, porque nosotros no tenemos todo el tiempo disponible que tienen los líderes varones para andar todo el día en la calle. Yo me acuerdo hace muchos años, yo nunca cobré en el partido, yo siempre trabajé y para mí mi jornada empezaba a las 6 de la mañana, ¿no? Y los compañeros querían las reuniones a las 11 de la mañana. Yo decía, bueno, perdonen, pero a las 11 de la mañana yo estoy trabajando. Tiene que ser después de las 6, 7 de la noche, en que yo tenga tiempo, pero hasta los horarios no los cambian. Entonces tenemos que empezar por imponer reglas. Y reglas y feminizar la política es que nuestra agenda de necesidades esté en lo político. ¿Cuál es el problema? Ahorita tenemos diputadas, pero siguen votando lo mismo que le dicen los señores. No, queremos mujeres en los cargos para que estas preocupaciones, las mujeres no tienen vivienda, las mujeres no tienen el tema de cuidados, nos quitaron las guarderías, quitaron la escuela de tiempo completo, perdonen, ¿y dónde estamos los millones de mexicanas marchando en la calle? Ni siquiera salimos a protestar. Es nuestro derecho humano hacerlo. Cuando es un derecho, entonces creo que ya es tiempo de que nosotras también agarremos la dirigencia, el liderazgo, y pongamos nuestra agenda en el partido primero, porque es la casa donde ustedes se desarrollan. Yo ya no milito en ningún partido hace muchos años, soy ciudadana del mundo, pero creo que hay que poner reglas
Y eso es lo que estábamos haciendo con la paridad y con la igualdad a través del INE y a través del Tribunal Electoral. Poner reglas que a las mujeres nos beneficien para que no importa lo abrumado que tenga y la cantidad de cosas que tenga, pueda hacer política y pueda ser regidora. Llegas de regidora y tienes un bebé, ¿cómo le haces? Y un hijito de 5 años y todo el mundo dice, qué mala madre, no cuida al hijo, anda todo el día en la calle. Pues sí, con las reglas de la regiduría de que las horas de reunión pues son a las horas de los señores. Empecemos por poner nuestras reglas, ¿no? Si nos quieren en la política, pues va a ser bajo estos términos. Y eso cambia toda la ecuación. Por eso hay que defender esta democracia y dejar que siga habiendo reglas a favor de las mujeres. A lo largo de esta charla ya se nos está acabando casi el tiempo, pero pues hemos visto que efectivamente las mujeres tenemos obstáculos para desarrollar la política, pero a veces una vez que entramos ya en política, pues vienen otros obstáculos. Hemos visto muchos casos de mujeres regidoras, mujeres dirigentes que son objeto de violencia por parte de hombres de mujeres y por ejemplo hay algunas a las que les quitan su sueldo, hay otras a las que no les dejan hablar y eso se llama violencia política en razón de género. En este sentido, yo quisiera preguntar así muy rápidamente, doctora, ¿qué hacer también para que una vez que las mujeres ya vienen empoderadas en el ejercicio de cargos, de funciones públicas y responsabilidades, pues se nos respete también este derecho y podamos luchar contra la violencia política? Pues yo creo que primero saber que todo eso son formas de violencia. Esa exclusión, ese decir que te controlan, esa forma de decir tú haces lo que yo te digo, vas y cobras y me das el dinero, te pongo en esto pero renuncias. En la pasada legislatura yo llevé un caso en Hidalgo, donde todas las candidatas de ese partido a las regidurías les habían hecho firmar sus renuncias, porque si llegaban al cargo estaban obligadas a renunciar para que entraran los señores. Es decir, seguimos con todo esto. Yo creo que lo primero es negarse a todas estas formas. No podemos querer transformar las cosas si solo estamos de floreros. Las mujeres no podemos ser floreros en la política. No estamos para adornar ninguna mesa de centro. Las mujeres estamos para plantear nuestras necesidades y nuestros problemas y nuestra agenda. No seamos mujeres por fuera, pero por dentro seamos hombres. Porque eso no nos va a ayudar. Nuestros pensamientos son diferentes y nuestros intereses son diferentes. De entrada, por una cosa que es grave, pero hay que decirlo. Las mujeres, desde que somos chiquitas, sabemos lo que es la violencia, el control y el maltrato. Si no queremos cambiar esa ecuación, tenemos que transformar nuestro alrededor. Entonces, seamos, claro, les incomodamos las mujeres independientes, pues que se vayan acostumbrando, porque este país ya va a ser de mujeres con la pena. Y ya los caciques, pues que se vayan a su rancho a guardarse, o que se vayan al rancho del señor, que se llama con el nombre que tiene, y que se vayan allá a hacer lo que quieran hacer. Nosotras vamos a construir este país diferente. Claro que sí, así será. Y si tocan a una, siempre hemos dicho, respondemos todas. Pues bueno, Patti, ya escuchamos en estos 3 segmentos, en ese programa de Género y Política, novena temporada, con el tema alerta, ¿verdad? Los derechos políticos electorales de las mujeres están en riesgo, pero la democracia, todos los avances. Ahora, ¿qué sigue, no? Porque no nos vamos a quedar como testimoniales, así viendo que ya se cae todo, ¿no? Todo lo construido, y nos vamos a ir tristes de aquí, ¿verdad? Ya se llamaba, ¿no? ¿O qué existe? Si así tocan mi derecho humano, si violan mi derecho humano, si una ley contraviene la Constitución, que puede ser el caso de las leyes secundarias que se van a aprobar, las 3 leyes que faltan, donde van a tocar estos temas, ¿qué podemos hacer las mujeres aquí presentes, las que nos
siguen en redes sociales, que para nosotros es bien importante. ¿Qué plan de acción podemos hacer para defender sí o sí la democracia en México, nuestros derechos humanos? Las mujeres salgamos a esa voz, ¿verdad? Ese grito legítimo de defensa por nuestras familias, por todo en México, por este modelo que hemos conquistado, que desde el 84, 88 que tú fuiste diputada y muchos más activistas han logrado, y hoy ya de un plomazo en 1000 hojas, ¿no? Que con 2 hojas hubo exposición de motivos cuando las leyes se tienen que motivar y fundamentar. Esta ley que está en proceso, que se aprobaron con 2 hojitas, ni la revisaron, la pasaron así, y si hubo errores ortográficos, esa es la ley que se quiere al vapor aprobar. ¿Qué hacer, Pati? ¿Qué proponemos? ¿Qué hay alguna ruta para poder convocar a las mujeres, a México, a la ciudadanía? Yo diría que primero convencernos de que es necesario participar en la defensa de la democracia, que no es broma, que estamos frente a un momento muy difícil en el país. Segundo, participar en las acciones que se proyecten. Ustedes se dieron cuenta, la primera marcha en defensa del INE motivó mucho enojo del señor, que convocó una marcha con todo el aparato de gobierno. Ni con el aparato de gobierno pudo superar la marcha. Es decir, viene la siguiente marcha que ya se está convocando para pedirle a la Corte, a la Suprema Corte, que valide la Constitución, que respete la Constitución, que defienda los derechos de las personas. Y yo diría, tiene que ser una marcha 10 veces más grande que la que hicimos en defensa del INE. Y eso implica ¿cuánto tiempo? Pues me voy a empezar a organizar, ¿a dónde voy a marchar? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué hay que hacer? A lo mejor en mi casa yo defiendo al INE, yo defiendo la democracia, yo a favor de la democracia, que nos manifestemos, hablar con nuestras amigas, con nuestros conocidos, decirle, vamos por lo que está pasando en el país, porque la gente, es tan complejo este proceso, que las personas no terminan de entender qué es lo que está pasando. Entonces hay que informarles. Yo diría que se busquen grupos pequeños de información, que se transmitan a uno a otro, que te prepares, que pongas manifestación, que existan grupos en defensa. Puede ser Mujeres por la Democracia. Vámonos. Hace años formamos un grupo precisamente después del 88 que se llamaba Mujeres en Lucha por la Democracia. La fundamos precisamente para buscar la democracia. Retomemos Mujeres por la Democracia, porque hay que defenderla, incidir con nuestros hijos a través de nuestras redes. Tenemos hoy un campo digital impresionante que hace no teníamos, y todas tenemos WhatsApp, ¿verdad? Y todas estamos metidas de alguna manera en las redes, y participemos. Y yo diría, pues, ¿quiénes se suman? Levanten la mano las que vamos a defender. ¿Quiénes se suman? Levanten la mano, compañeras, ¿quién se suma? ¿Qué acción proponen aquí en Metepec? A ver, ¿quién dice yo? Todas las manitas, a ver, acá una compañera va a proponer. ¿Qué acción? Karina, bienvenida. Bueno, pues más allá de todo lo que ya escuchamos, pues es un honor tenerla aquí, que nos haya compartido su experiencia. Y lo más importante, creo que sí, efectivamente tenemos que seguir luchando por que las mujeres tengan esa igualdad, pero no nada más en un papel, sino que realmente se haga en los hechos, porque hay muchos municipios en el Estado de México que, a pesar de que ya está la ley, los cargos directivos son el 90% hombres y el 10% mujeres. Los sueldos son, las mujeres ganan menos, tienen direcciones pues menos insignificantes que los hombres, e incluso en aquellos municipios donde la mujer es la presidenta municipal. Entonces sí vale la pena reforzar esa parte, pero también vale la pena que todas nosotras las mujeres nos empoderemos, que nos demos ese valor que realmente tenemos, ¿no? Como mujeres. Hay muchas mujeres profesionistas, enfermeras, doctoras, con capacidades extremadamente impresionantes, ¿no? Y que únicamente, pues, los trabajos que se les dan, pues, son de auxiliares, ¿no? Y ahí las tienen, ocupándolas a empoderar a otras personas. Entonces, por eso que yo sí las invito a todas ustedes, y yo también me hago esta invitación, a que podamos darnos ese valor que tenemos cada una de nosotras, y que la violencia política no solo empieza del hombre hacia las mujeres, también hay que decirlo. La violencia política también empieza
entre nosotras. Normalmente vemos a una mujer en la política y decimos, seguramente pues ya anduvo con fulano, ¿no? O seguramente es la esposa de Sultano, pero no sabemos la trayectoria o el nivel académico que cada mujer representa. Entonces, desde ahí, nosotras tenemos que ayudarnos entre nosotras, porque es la primera violencia más importante que hacemos entre nosotras. Ah, no, pues ya viste, se vino de minifalda, ya viste cómo se ve. Entonces, si nosotros no nos ayudamos, no nos cuidamos, no nos empoderamos entre nosotras, ahora sí que como dice la frase, si no brilla, pues hay que echarles todas brillos para que pueda brillar, ¿no? Entonces tenemos que ayudarnos, ser solidarias, que exista la sororidad, eso es lo más importante. Y independientemente de que la edad que tengamos, creo que vale la pena que nosotros somos la cabeza de la familia como mujeres. En las comunidades siempre, ¿a quién buscan en las elecciones? A las mujeres, porque son las que están en casa, ¿no? Las que siempre salen con la familia a votar. Entonces, es importante que nosotros nos demos ese valor, que nosotros digamos, valgo, por el simple hecho de ser mujer, tengo un valor muy importante, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho por esta plática que hoy nos dieron. Creo que su experiencia hoy nos ha traído bastante aprendizaje y eso es lo más importante, oír cosas nuevas, experiencias nuevas, para que nosotros podamos fortalecer todos esos conocimientos y tener la toma de decisiones, que hoy no nos vayamos en la toma de decisiones por una despensa, ¿no? Que sea una decisión pensada. Una despensa me va a durar un día, ¿no? Una semana, pero la toma de decisión que yo voy a tomar en la urna va a tener un significado para mis hijos, para mi vida y para la de mis familias. Entonces, creo que vale la pena que hagamos ese hecho pensado. Nosotros las mujeres somos, el QF de las mujeres es mucho más elevado que el de los hombres, entonces nosotros podemos ser un poquito más capaces de tomar una decisión más consciente que inconsciente. Entonces, yo sí las invito a que reflexionemos en esa parte y que podamos hacer un voto consciente cuando vayamos a esa urna y que no digamos, nos quejemos siempre, pero que a la mera hora del día que tengamos que salir a tomar esa decisión, no vayamos, porque entonces no me quejo, ¿no? Si no me gusta algo, tengo que hacer algo para cambiarlo, pero si yo no voy, pues quiere decir que definitivamente no me interesa, entonces no me puedo quejar porque en su momento no fui parte de esa toma de decisión tan importante. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Cari. Y bueno, pues el micrófono está abierto. ¿Quién más dice yo? Cuéntenos qué les opinó qué les parece esta dinámica, su opinión, si tienen alguna duda, si aprendieron algo, comentario. Queremos escucharles también. Y recuerden que pues parte del empoderamiento justamente, ya como lo decía la doctora, es alzar la voz y hablar, ¿sale? A ver, ¿quién más? Por acá hay una... Sí. Pues empecemos por poner unas mantas, ¿no? Que diga aquí, Lo que defendemos la decimos, democracia, ¿no? cartulinas. Cartulinas, mantas. Y pues bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, doctora. Pues vamos ahora sí, a ver, ¡ay, muy bien! Bravo. Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerles esta plática tan nutritiva para todas nosotras y exhortarlas a todas a hacer extensivo todo el aprendizaje que nos dieron el día de hoy, empezando por nuestras familias, ¿no? Con todas las mujeres integrantes de nuestras familias, con nuestras amigas, nuestras vecinas, porque sí es demasiado importante nuestra participación, como lo comentaba la doctora. O sea, nosotras las mujeres somos una parte muy importante de la economía a nivel nacional. A mí me tocó también ser jefa de familia y yo también puedo decirles que sí se puede. Pues nosotras como mujeres podemos tomar cualquier encomienda o función que nos den. Somos muy capaces de hacerlo y a veces entre nosotras mismas, retomando lo que decía Cari, nos echamos tierra entre nosotras. Debemos empezar por apoyar a todas las mujeres, a todas nuestras compañeras que en algún momento puedan tomar algún puesto político, en lugar de criticarlas, al contrario, apoyarlas, porque a veces, desgraciadamente, no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Entonces, empecemos por analizar eso. De verdad, muy agradecida con toda la plática que nos dieron hoy, y las invito a todas a participar con los conocimientos o con su granito de arena, como comentaba la doctora, a veces nada más con una manta, pero si todos lo hacemos con un granito de arena, pues esto se va en grande. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y pues vamos ya cerrando este programa. Doctora, por favor, sus conclusiones al respecto. Bueno, pues muy agradecida de que me hayan invitado a este programa, tener la oportunidad de platicar con todos ustedes, que yo estoy segura que en cuanto baje se me van a acercar varias, porque así me pasa. Pero pues decirles que las mujeres podemos construir verdaderamente montañas y grandes fortalezas. Está en nosotras cambiar las cosas. Y segundo, pues reconocer que quizá nunca nos imaginábamos que en México íbamos a vivir una situación como la que estamos viviendo, con la posibilidad de perder la democracia y perder las libertades y perder muchos de nuestros derechos, y no es broma ni es exageración. Países que viven bajo el autoritarismo, que supuestamente son electos, pero en realidad no lo son, situaciones donde las mujeres empieza la represión. El autoritarismo regularmente es amigo de la represión y del control. Y para las mujeres el control y la represión es con lo que hemos vivido y de lo cual queremos liberarnos. Por eso la democracia tiene este sentido tan grande para nosotras. Yo les invitaría primero a que se sumen al feminismo, porque es transformador, porque te cambia la vida. Y segundo, a que nos sumemos a esta gran defensa de la democracia y de nuestros derechos. No estamos jugando el futuro de nuestro país en estas propuestas absurdas del caos que se viene para México. Es el momento de salir a la calle y es el momento de protestar y es el momento de acompañar. Hagamos lo imposible, pero estemos ese día y desde ahora en la protesta, que se sepa que no estamos de acuerdo con ese plan que elimina derechos y democracia. Gracias. Claro. Gracias, Pati. Gracias, Pati, por todo tu acompañamiento, el venir. Gracias a todas ustedes, a quienes nos siguen en las redes sociales también. Y pues bueno, yo quiero resaltar esta parte del compromiso. Nosotras desde la Organización Nacional de Mujeres hemos visto que esta plataforma de llevar un programa a sus municipios, a Metepec, en diferentes puntos del Estado de México, de otras entidades federativas, nos acerca en la información, en la acción. También agradecer al regidor, ¿verdad?, que tuvo a bien darnos acompañamiento, a las autoridades del partido, a activar mucho, a activar al partido también como ente responsable, ¿verdad?, y activo de la defensa, y porque el PRD también tiene que ser congruente. Somos un partido que nos declaramos feminista en nuestro último Consejo Nacional. Reformamos línea política, programa, así como hay una carta que regula todos los derechos de las personas en México, pues el partido también tiene su propia normatividad y hoy por hoy en letra dice que es un partido feminista, hay paridad sustantiva, hay paridad transversal, vertical, horizontal, bueno, muchas reglas que nos hemos mandatado para sí o sí ser congruentes en la agenda en el país, y por eso el partido está haciendo estos foros, estas acciones afirmativas también para hacer notar qué es lo que no funciona. Va a haber más programas en todo el estado, pero yo quisiera que nos sigan en Género y Política PRD, como dice la compañía, replicar este programa, llevar a cabo esta información y pues juntas articular acciones importantes. Y además es importante la protesta que va a haber desde sus casas, desde el espacio, probablemente una marcha ciudadana va a haber amplia el 26 de febrero se está convocando, hay que estar atentos pues para participar en ella, pero también tenemos mecanismos jurídicos que nos ayudan a defender las leyes, a revisarlas y decirlas que están mal, las que van contra la Constitución o son regresivas, con acciones de inconstitucionalidad o amparos colectivos, amparos individuales, pero sobre todo colectivos. Pues vamos a ir tejiendo esas rutas como partido, como organismo, y pues Género y Política estamos muy contentos de estar en la 9ª temporada con este nuevo modelo de participación. Les agradecemos, yo estoy muy contenta que hayan estado aquí, escucharlas, también aprendemos de eso, nos recuerdas la agenda, ¿no? Lo personal es político, yo también estoy en lucha de mi bienestar para mis hijos, y ahí vamos, ¿no? No hay el problema, no hay dolor ajeno aquí.
No es nada más lo tuyo, es la agenda colectiva de las mujeres, la agenda amplia que no está haciendo eco en sí o sí en el municipio, en los estados, en el país, y hoy que están tocando estos derechos, pues tenemos que defender. Pero yo más bien llamaría también mujeres, fortalecernos, pero también a los hombres, ¿verdad? A los ciudadanos en general, porque la democracia está en juego para todas y todos. Y pues bueno, por mi parte sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por estar aquí, muchas gracias por dedicarnos este espacio de su tiempo para venir a aprender a conocer. Yo solamente quiero cerrar diciendo que hay un dicho popular que versa y que dice que el que no conoce es como el que no ve, y es importante que podamos nosotras conocer nuestros derechos y poder ejercerlos. Y que en la medida en que nosotros sepamos que tenemos derecho a ser respetadas, a la igualdad, a participar políticamente, en esa medida yo estoy segura que todas le vamos a entrar duro al ejercicio de la política y sobre todo al respeto de nuestros derechos humanos. Pues despidamos entre todas a quienes nos están viendo en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les invitamos a que compartan este programa y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Melba. Gracias a todos. Thank you.